Bueno, muy bien. Ya puntuales, vamos a arrancar. Muchas gracias a los que están presentes, bienvenidos y bienvenidas acá a un nuevo encuentro de ya la octava reunión de los National Release Centers de habla hispana, también con un invitado de Belice. En esta ocasión tengo el agrado de presentar como moderador de este panel a Felipe Bravo, que es médico cirujano, máster en informática médica y coordinador del Centro Nacional de Referencia de SNOMED de Chile. Así que bueno, una vez más, la dinámica de este encuentro va a ser una interacción entre todos los referentes, contándonos y compartiéndonos todas sus experiencias en la implementación de SNOMED. Así que, Felipe, te cedo la palabra y mientras tanto los escuchamos atentamente. Pueden ir dejando las preguntas en el chat, hacia el final seguramente las podemos tomar para que puedan contestar. Sí, gracias Agustín. Em, Primero que todo, buenas tardes a todos y a todas. Para nosotros en verdad es un gran honor estar invitados a moderar esta instancia y para nosotros también, claro, es una novedad como Centro Nacional de Referencia recientemente establecido. Em, para nosotros la verdad constituye una oportunidad bien valiosa y en el fondo doy un poco el marco de este panel, ¿cierto? Para conocer principalmente cómo nuestros compañeros, ¿cierto? Han resuelto problemáticas que también actualmente, por ejemplo, estamos enfrentando en Chile, ¿ya? De esta manera nosotros, y a partir de esta colaboración bien bonita que tenemos entre Centros Nacionales de Referencia de habla hispana, eh, podemos enriquecer o podemos aprender también y consolidar los caminos que hemos recorrido cada uno en cada una de sus situaciones individuales, ¿cierto? Como países, ¿ya? Por lo tanto, estas instancias son bastante importantes para poder afianzar lazos y también mostrar cómo nos ha ido y seguir apoyándonos mutuamente, ¿verdad? Em, Me gustaría primero presentar a nuestros representantes o a las personas que van a enriquecer en el fondo la discusión del día de hoy en este panel, partiendo por Marta Pavón Garrido, que es la coordinadora del Centro Nacional de Referencia de SNOMED City para España. Es farmacéutica de profesión y cuenta con un máster en tecnología farmacéutica. Además, posee un máster en Dirección de Sistemas y Tecnologías de Información para la Salud y en Digitalización Sanitaria, ¿ya? Otorgado por la Sociedad Española de la Informática Sanitaria. Hola, Marta. Felipe, muchas Eh, gracias. Bienvenida. Seguimos con William Hoyos Arango. Él es el coordinador del Centro Nacional de Referencia de El Salvador, de profesiones médico de familia y ocupa actualmente el cargo de Director Nacional de Monitoreo Estratégico de Servicios de Salud en el Ministerio de Salud de Salvador, donde está acompañando principalmente el proceso de digitalización e implementación clínicas de sistemas integrados de salud. Además, lidera iniciativas de monitoreo sanitario estratégicas para fortalecer la toma de decisiones basada en datos. Un gusto, William, tenerte aquí. El gusto es mío, muy amable, Felipe. Tenemos también presente a Juan Sarabia, gerente de TI interino del Ministerio de Salud y Bienestar de Belice. Desde ese rol, actualmente lidera la gestión de la infraestructura del sistema de información de salud, asegurando su alineación con los objetivos estratégicos nacionales. Su trabajo abarca la planificación estratégica, la gestión presupuestaria, la negociación de acuerdos del nivel de servicio y la supervisión de implementaciones tecnológicas. Además, ha impulsado procesos de gestión de cambio y el desarrollo de políticas de tecnologías de información orientadas a soluciones eficientes y sostenibles para el sistema de salud liceño. Un gusto, Juan, saludarte. Un gusto y muchas gracias, Felipe. Por acá también tenemos a Rosana Occhiusi, es coordinadora del Centro Nacional de Referencia de Uruguay. Es licenciada en registros médicos y se ha especializado en terminología clínica, en nuestra terminología clínica Sonomet City. Desde hace más de 10 años trabaja en el área de salud digital en Uruguay, donde ha contribuido a la definición de estándares de interoperabilidad en salud.
Actualmente lidera el equipo de semántica de su área y representa al país en la Asamblea General de SNOMED International. Ha sido expositora en diversos foros internacionales, compartiendo investigaciones y experiencias en este ámbito. Bienvenida, Rosana. Muchas gracias, Felipe. Saludos a todos. Contamos también con la presencia de Marina Zanetti. Ella es coordinadora del Centro Nacional de Terminología en Salud en Argentina y también forma parte de la Dirección Nacional de Sistemas de Información Sanitaria del Ministerio de Salud de la Nación. De profesión socióloga y magíster en epidemiología, planificación y políticas de salud. Hola Marina, bienvenida. Hola, gracias, Felipe. Y por el lado de SNOMED International nos acompañan dos representantes clave. Por un lado tenemos a Víctor Medina, que es un terminólogo senior y líder de Customer Relations para Latinoamérica. También es líder de la red clínica latinoamericana de SNOMED dentro de SNOMED International. Es médico con especialización en cirugía general, posee un máster en administración de hospitales y sistemas de salud y un doctorado en salud pública. Además, fue presidente fundador de HL7 Capítulo México hasta diciembre de 2023 y se desempeñó como consultor en telemedicina para el Banco Interamericano de Desarrollo. Un gusto saludarte, Víctor. Hola Felipe, igual un gusto. Saludos a todos, gracias. Y finalmente tenemos a Alejandro López Osornio, médico de familia y especialista en informática médica, formado en el Hospital Italiano de Buenos Aires. En los últimos 20 años ha colaborado en diversos proyectos globales de salud digital. Participó también en grupos de trabajo internacionales sobre estándares e interoperabilidad. Y brindó también consultoría para la implementación de agendas nacionales de salud digital. Fue director, además, eh, director nacional de sistemas de información en salud en Argentina, donde lideró el diseño e implementación de la Estrategia Nacional de Salud Digital y actualmente se desempeña como especialista senior en apoyo a la implementación de SNOMED Internacional. Saludos, Alejandro, bienvenido. Gracias, Felipe, gracias a todos. Concluyendo con estas presentaciones, agradecemos nuevamente la participación y vamos a dar paso a Víctor Medina con la presentación que tiene preparada. Está titulada esta presentación como SNOMED International y los NRC, es decir, Centro Nacional de Referencia. Todo tuyo el escenario, Víctor. Muchísimas gracias Felipe. Voy a compartir mi pantalla. Y bien, bueno, esta plática está dirigida a hacer un resumen muy tácito de lo que son los centros nacionales de referencia, para qué sirve, cuál es el papel que tienen en los países miembros de SNOMED Internacional. Y para iniciar desde el principio, como decimos acá en México, pues SNOMED Internacional tiene presencia en 52 países que son miembros de SNOMED Internacional. Es decir, estos países se unieron a la comunidad de SNOMED y son parte de las empresas y de las organizaciones que forman SNOMED Internacional o que están por encima de SNOMED Internacional. Es importante decir que colaboran tomando decisiones de alto nivel en relación con el devenir y los planes y el futuro de SNOMED Internacional como un conjunto de países que tienen voz para esto. Pero además de esos 52 países que actualmente son miembros, tenemos presencia también en 80 países aproximadamente, donde podemos tener también usuarios que no se encuentran en un país miembro, pero que tienen una licencia de afiliado, que están haciendo investigación y que tienen una licencia gratuita para hacer esa investigación, o están desarrollando aplicaciones o soluciones tecnológicas para salud, a las cuales le van a integrar SNOMED CT y que actualmente están bajo las pruebas o el desarrollo y que también están utilizando alguna licencia gratuita para el caso. En el caso de Latinoamérica, actualmente existen 6 países que son miembros de SNOMED Internacional. Para ir desde los más antiguos a los más nuevos, tenemos a Chile, precisamente, Uruguay, Argentina, El Salvador, Jamaica y Belice. Jamaica, El Salvador y Belice se convirtieron en miembros en los últimos 5 años y han tenido avances muy importantes en la implementación de SNOMED CT.
hemos visto cómo esta implementación ha crecido importantemente y con la colaboración incluso de otros países miembros que los han apoyado con esas implementaciones, pues han avanzado de manera bastante importante. Obvio decir que los países que tienen más tiempo para acá son países que tienen una gran madurez en la implementación y en el uso y adopción de SNOMED CT dentro de los territorios eh, de los países miembros. Y bueno, ¿qué es un Centro Nacional de Referencia? Es un NRC por las siglas en inglés, National Release Center. Y estos centros sirven como punto oficial de contacto dentro de la jurisdicción o del territorio del país miembro. Y al ser el punto de contacto, sirven como intermediarios entre la organización creadora de estándar de terminología, cuyo nombre es SNOMED Internacional, cuyo nombre comercial es SNOMED Internacional, y los usuarios y afiliados nacionales y también con otros países miembros. Los representantes del Centro Nacional de Referencia para cada país tienen definidos puestos y obligaciones en relación con los procesos administrativos de SNOMED Internacional. Entre ellos está el tener lugares en el foro de miembros para poder hacer sugerencias, comentarios o apoyar en los planes de implementación y desarrollo de la terminología junto con el resto de los países miembros de SNOMED Internacional, y también tener voz para hacer sugerencias o para votar en la Asamblea General, que es el órgano más importante de SNOMED y es el que lleva a cabo todo lo que tiene que ver con gobernanza dentro de SNOMED Internacional. La interacción entre el Centro Nacional de Referencia y discúlpenme, y los afiliados nacionales está llevada a cabo a través de una plataforma que se llama Servicio de Licencias de Distribución para Miembros, en la cual el Centro Nacional de Referencia maneja y administra el otorgamiento de licencias dentro del territorio y las comunica a través de esta plataforma a SNOMED Internacional, donde se lleva un control estricto de la entrada y salida de afiliados dentro de los países. Estas licencias nacionales están auspiciadas bajo un contrato o acuerdo de licencia que se debe seguir desde el punto de vista de SNOMED Internacional como el de los centros nacionales de referencia y por ende por cualquier afiliado nacional que tenga una licencia de este tipo en el país miembro. Y bueno, como órgano, como el órgano más importante dentro de un país miembro por parte de SNOMED Internacional, pues estos centros nacionales de referencia tienen ciertas responsabilidades, como es el que, como habías platicado, que es el contacto primario con SNOMED Internacional para cualquier aspecto relacionado con SNOMED CT. Es decir, el organismo que se debe comunicar con SNOMED para cualquier problema o circunstancia relacionada con SNOMED CT debe ser el Centro Nacional de Referencia a través de los canales oficiales que platiqué hace un rato. También está dentro de sus responsabilidades asegurar que el despliegue, implementación y adopción de SNOMED CT cumpla con los estándares definidos por la Organización Desarrolladora de Estándares, cuyo nombre es SNOMED Internacional. Luego, debe establecer y mantener los procesos para la distribución y licenciamiento de SNOMED. Es decir, las personas u organizaciones que quieran convertirse en afiliados dentro del país miembro deben hacerlo a través del Centro Nacional de Referencia de ese país. De la misma manera, algunas interacciones que existen, como solicitar cambios a la terminología, hacer preguntas, etcétera, lo mejor es que se hagan a través de los centros nacionales de referencia, como dice acá abajo en el penúltimo punto. Y bueno, el contacto principal para todos los afiliados del territorio debe ser el Centro Nacional de Referencia, porque es el representante de todos los afiliados y del país en el foro de miembros y en la Asamblea General de SNOMED Internacional. Ahora, hay algunas responsabilidades que no puede eludir el Centro Nacional de Referencia, como es el manejo de las licencias nacionales. Lo que habíamos platicado hace un momento, que el Centro Nacional de Referencia es el encargado de otorgar y manejar las licencias que se
soliciten dentro del territorio del país miembro y por lo tanto deben de tener una manera de administrar estas licencias, ya sea de manera manual o de manera automatizada a través de alguna plataforma. Además, tiene la obligación mandatoria también de distribuir las publicaciones internacionales de SNOMED CT. Hay que recordar que la edición internacional en inglés se publica y se actualiza cada mes, mientras que la edición internacional en español actualmente se publica cada 6 meses actualizada. Entonces, cada vez que sale una edición y los usuarios de SNOMED CT en el país requieren hacer una actualización, el Centro Nacional de Referencia es el que tiene la obligación de proporcionarles la, la- la edición o la publicación de SNOMED CT. También la responsabilidad de administrar cualquier solicitud de cambio que salga de alguna de las organizaciones dentro del territorio. Es decir, si una organización tiene la necesidad de crear un concepto para usarlo en su organización, pero piensa que puede ser usado en la edición internacional, a través del NRC, esa organización puede solicitar que el concepto que creó para su uso de caso particular se valore para si es utilizable también por otros países y por ende en las ediciones internacionales de SNOMED CT. También tenemos responsabilidades opcionales. Los centros nacionales de referencia pueden ser tan pequeños como de una persona o tan grandes como el país lo requiera para las estrategias de implementación de SNOMED CT en el territorio. Entonces puede funcionar exclusivamente como administrador de licencias o como intermediario para las solicitudes de cambios en el contenido de la terminología. Pero también puede el país requerir crear una extensión propia con conceptos propios del país que se une a la edición internacional. Entonces, si existe una extensión nacional de SNOMED CT, el Centro Nacional de Referencia es el encargado de administrarlo, si existe. También pueden tener la necesidad de crear conjuntos de referencia específicos para los casos de uso del país o de las organizaciones en el país y en ese momento el NRC se convierte en el administrador de esos conjuntos de referencia. Si el país requiere hacer mapas entre su extensión y algunas otras terminologías o algún otro recurso al que quieran mapear los conceptos de su edición o de su extensión, perdón, pues tiene que administrar el NRC los mapas que se creen y luego posteriormente que se actualicen y se les dé mantenimiento. Lo mismo sucede si el país requiere o tiene la idea de hacer traducciones del contenido de la terminología o de cualquier otro producto documental de SNOMED internacional. Entonces el NRC es el encargado de hacer las solicitudes, de comprometerse a llevar a cabo la tarea y luego de administrar y actualizar las traducciones como sea necesario. También, si es el caso, el NRC puede ofrecer y proveer herramientas tecnológicas a las organizaciones y las personas que utilicen SNOMED CT dentro del territorio, ya sea para crear mapas, ya sea para hacer traducciones, ya sea para crear extensiones, etcétera. Entonces, el NRC puede, si logra hacerlo con sus recursos, ofrecer esas herramientas. Otro de las responsabilidades opcionales que tiene el NRC es crear un vínculo de educación y de promoción y capacitación para los usuarios de SNOMED CT que pueda mejorar y aumentar el uso de SNOMED CT dentro del territorio. Otro de las responsabilidades es que funcione como un vinculador entre los interesados y participantes y toda la comunidad global, local o del país en relación con SNOMED CT. Y en ocasiones algunos NRC ya lo hacen, pero pueden ofrecer consultorías sobre implementación, sobre autoría, sobre creación de extensiones y mapas a organizaciones dentro del territorio que estén interesadas en hacer sus propias estrategias locales de todo este tipo de actividades. Entonces tenemos responsabilidades mandatorias y también tenemos responsabilidades que son opcionales. Ahora, para poder funcionar, un NRC debe de tener ciertas características y ciertas competencias. Lo ideal
es que dentro de ese Centro Nacional de Referencia se encuentren personas que tengan conocimientos clínicos suficientes para poder trabajar en la terminología, mejorarla, crear extensiones, hacer traducciones o cualquier otra actividad. Para los mismos fines, también se requiere que haya personas que tengan el conocimiento científico en las diferentes jerarquías de SNOMED, como para que puedan ayudar al desarrollo de extensiones, al desarrollo de traducciones, etcétera. Entonces, ese conocimiento clínico también se puede utilizar para que personas que pertenecen a un país miembro participen en otros grupos de consultoría o grupos clínicos que trabajan de la mano con el personal de SNOMED Internacional para planear los cambios, las mejoras, las revisiones de los conceptos actuales, del contenido de la terminología, para mejorarlo y ofrecerlo con una mejor calidad, con la colaboración de todas estas personas que tienen el conocimiento científico específico para cada una de las jerarquías. Cuando se quieren hacer traducciones, lo mejor es que se cuente con personas que tengan esas competencias, que sean capaces de traducir de manera exacta lo que el contenido de la terminología quiere decir o significa hacia el lenguaje local del país miembro. Cuando se quieren hacer traducciones o se quieren agregar sinónimos que se utilicen en algún otro dialecto que se use dentro del territorio nacional, pues probablemente se requiera de la ayuda de personas especializadas en lingüística y sobre todo de los países, de los idiomas étnicos que puedan existir o locales que puedan existir en ese territorio y que puedan apoyar al Centro Nacional de Referencia y llevar a cabo esos desarrollos sinónimos, desarrollo de conceptos nuevos, etcétera, para la terminología local o la extensión. Y obvio decir que, bueno, se requiere personal de tecnologías de la información para la administración de las diferentes soluciones, herramientas o el desarrollo también de las extensiones, dependiendo de las necesidades que tenga el país. Un avance muy interesante es que en el último año hemos tenido una, una participación muy interesante de los centros nacionales de referencia de los países que están aquí representados y que hemos tenido una comunicación más fluida entre ellos mismos y entre SNOMED Internacional y la comunidad de centros nacionales de referencia de habla hispana. La comunicación ha sido más fluida, hemos podido ayudarles a tener una comunicación más rápida y solucionar sus necesidades y hemos puesto todo el esfuerzo para poder ayudarles con este tipo de cosas. Actualmente, la representación de SNOME Internacional para Latinoamérica tiene la posibilidad de hablar como lo estoy haciendo en español y luego llevar esas inquietudes en español al inglés del corporativo de SNOMED, lo cual acelera y mejora la participación y la comunicación con el resto de los países, con los restos del foro, etcétera. Y basado en esto, y debido a que hay una inquietud en relación con la necesidad de tener una extensión en idioma español, una edición en idioma español que sea eficaz y que sea específica y que sea de calidad, es que ha salido la iniciativa de poder formar un grupo que revise la traducción de la edición internacional en inglés al español. Y para eso iniciado pláticas en relación con esto y hemos propuesto que tal vez se forme un grupo que esté dentro del resto de los grupos de SNOMED Internacional y que lleve todas estas inquietudes y estas necesidades de traducción al resto de los grupos y de los países miembros y que se puedan tomar algunas decisiones tomando en cuenta las necesidades de los usuarios de habla hispana, que ya se hace, pero que se pudiera mejorar y acelerar. Ah, una de las iniciativas también es que en lugar de que la edición en español se actualice cada 6 meses, podamos tener actualizaciones trimestrales de la edición en español, y este tema se va a tocar en las sesiones de negocios de octubre de SNOMED Internacional. Y bueno, los países
representados aquí en esta plática, pues van a tener la posibilidad de llevarlo, hablarlo, votarlo y comentarlo dentro de las sesiones de negocios. Bien, eso es todo por mi parte. Los dejo con el grupo. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Felipe, por la presentación. Muchas gracias, Víctor, por tu presentación, que es bastante vital, ¿cierto?, para entrar en discusión posteriormente. Así que, bueno, le damos pase a Alejandro López con su presentación titulada Novedades en Escenografía Internacional. Adelante, Alejandro. Gracias, Felipe. Bueno, Víctor contó un poco toda la parte organizativa y, y más de sistemas de salud y política de SNOMED, que es súper interesante. Y yo quería enfocarme rápidamente en las novedades de implementación. Que un poco pensaba qué contarles, pues pasan muchas cosas. Siempre SNOMED se va actualizando la especificación, los estándares, las herramientas. Entonces, un poco la idea era mostrarles rápidamente cómo está progresando esta idea de un kit de herramientas para la implementación. Sabemos que la implementación de SNOMED, poner SNOMED en un sistema clínico es como un cuello de botella. ¿Sí? Los usuarios van a ver y experimentar SNOMED de acuerdo a cuán bien esté integrado. ¿Sí? Entonces hay usuarios que pueden decir SNOMED es muy lindo, o SNOMED es muy fácil de usar, o SNOMED es muy incómodo y nunca encuentro lo que quiero, y eso a veces no depende del contenido, sino depende de cómo está implementado, ¿no? Si se explican las mejores recomendaciones, las técnicas, todo eso. Entonces, este proceso que va desde los diseñadores de experiencia de usuario, diseñadores de software, expertos en terminología, que hablan con un desarrollador y genera una herramienta, muchas veces requiere que esté bien aceitado. Por eso estamos juntando nuestras herramientas para crear este kit de herramientas, este kit que lleva un poco al experto en SNOMED a lo largo de todos los pasos que se requieren para pasar desde esas ideas de la experiencia clínica hasta la realidad de lo que ve el profesional, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito estas cosas. En la parte de cursos, SNOMED sigue avanzando. Si van al catálogo de cursos van a ver que hay muchísimos cursos de contenido, de cursos técnicos, de servicios de terminología, pero especialmente en 2025 se lanzó la nueva versión del curso de implementación. El curso de implementación anterior era bastante intenso, requería una gran dedicación horaria y un compromiso, porque empezaba una fecha determinada, terminaba en fecha determinada, tenía los exámenes que había que cumplir con una fecha. Ahora se transformó en un curso asincrónico y con una evaluación automatizada. Tiene 17 módulos, esos módulos están organizados por áreas temáticas y uno puede hacer los módulos que quiere. Si uno quiere hablar solamente de implementación y principios de captura de datos, analítica, exchange, hace esos 3 módulos. Y los puedes hacer por tu cuenta de lo más bien. Cada módulo tiene su propia evaluación. Cuando se completa una línea, uno tiene un certificado. Cuando se complementa todo, tiene otro tipo de certificado. Pero la verdad quedó muy cómodo, muy fácil de usar y sumamente recomendable. Por ahora está en inglés. Estamos viendo si se va a traducir al español en algún momento. También una evolución en las guías, además de los cursos, tenemos las guías para que uno pueda tener la referencia, explicar, entender, buscar los detalles. Ahí tenemos las especificaciones técnicas, las guías prácticas, que son cómo realizar cosas, las guías de implementación, que buscan un caso de uso clínico y lo llevan a ver cómo se implementa, y la documentación para usuarios de las distintas herramientas. Hay una nueva librería de documentos. Si van al docs.snome.org, acá no está el link, pero es el link de documentos de SNOMED, van a ver que hay un nuevo sitio de documentos que está muy bien, es mucho más fácil de usar, más rápido, más claro, la búsqueda anda mejor, está muy bueno. Ahí hay varios documentos en español, Víctor también estuvo trabajando mucho en eso, que se fueron publicando. Una vez que uno aprendió con los cursos, tiene todas las guías para ver cómo resolver los problemas complejos y como referencia, uno tiene que ir a implementar. Y para ir a implementar necesitas herramientas. Desde SNOMED apoyamos el desarrollo de herramientas open source y hay un conjunto de herramientas que están ahí disponibles, que están mencionadas en el curso y en todas las guías, como el servidor de terminología Snowstorm, una herramienta de traducción que se llama Weblet, una herramienta de mapeo que es el Snap to SNOMED, una herramienta de creación de refsets y value sets que se llama el Refset and Translation Service. Y la verdad que está bueno contar con todo esto, ¿no? Y un poco por ahí no está destacado acá, pero también está la opción del Simplex, que es una herramienta para generar extensiones, que todavía para español, hasta el año que viene, aparentemente no se van a hacer todos los cambios necesarios para poder usarla, para hacer una extensión del español, pues ya son 3 niveles. Así que eso está como va a estar más fácil de usar para esta comunidad de habla hispana, probablemente en 2026, esa herramienta de creación de extensiones basada en todo eso. Y también vemos acá
que se trabaja en demostraciones. O sea, yo tengo las herramientas, ahora quiero incorporarlo adentro de mi historia clínica y para hacer esos cambios que tengo que hacer en la historia clínica tengo que inspirarme en algo, tengo que entender cómo son, cómo se va a ver el nombre, qué va a aparecer. Entonces estamos, de todas las demostraciones que teníamos, las estamos juntando en un proyecto nuevo que se llama EHR Lab, como el laboratorio de historia clínica, que muestra casos de uso. Por ejemplo, cómo hacer un cuerpo humano en SNOMED y que las enfermedades están vinculadas con una parte del cuerpo. Hay un ejemplo de cómo hacerlo. Utilizando SL, los ancestros, agrupadores, etcétera, uno puede hacer estos gráficos rápidamente. Cómo hacer una pantalla que tenga detección de texto basada en inteligencia artificial y cómo sugerir al costado, permitir refinar. Hay una demostración de eso también. Esto está, no hay un verdadero motor de inteligencia artificial, sino que está hecho como una demo que se pega un texto y se detecta, pero un poco lo que trata de ilustrar es la funcionalidad de todo eso. Cómo se implementa una lista de problemas, cómo se implementa decision support, un timeline, formularios de encuentros, analítica, etc. Esto lo pueden ver, es interesante y pueden inspirarse en todas esas cosas. Y también pueden contribuir. Entonces, al ser open source, ustedes pueden decir, mira, tengo esta experiencia, quiero contribuir y la pueden incorporar al IDE charlado. Y finalmente, a veces nos juntamos con los desarrolladores para charlar, para explicarles, para hacer cosas en vivo. Tenemos unos webinars que hacemos de pasar todo el día con desarrolladores explicándoles contenido de implementación de SNOMED, servicios Fire y todo eso. Trabajamos en esos talleres, a veces los hacemos en personas, visitando países que lo necesitan. Y estamos también colaborando con varias conectatones, sobre todo en América y en Europa. Y por ahí en la más notoria es esta para nosotros de la Ruta Panamericana de Salud Digital, que todos los países que están acá están participando. Son casi 20 países, se hizo por primera vez con SNOMED y todo la validación de Gazelle y Fire el año pasado, y se va a hacer por segunda vez este año en El Salvador. Y es muy interesante, pues son sesiones donde durante todo el año se preparan los países para compartir información codificada con el nombre, representada en recursos FHIR, y comparten resúmenes de historias clínicas, certificados de vacuna y todo con entornos seguros, con wallets certificados y todo eso. Así que son proyectos muy interesantes para ir siguiendo y es una de las formas que tiene el nombre también de acercar estas complejidades de la implementación a todos los desarrolladores. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por tu presentación. Vamos entonces entrando un poco en la temática ya de panel de discusión, ¿cierto? Haciendo un poco un contexto. En la séptima versión, es decir, el año pasado, estuvimos conversando sobre las diferentes trayectorias de los países respecto a domen internacionales. Algunos llevaban ya un buen camino recorrido, mientras, por ejemplo, algunos apenas comienzan, como es el caso del NRC o el Centro Nacional de Referencia chileno. Ahora, lo bueno es que esta diversidad nos reveló más o menos cuánto hemos aprendido, ¿cierto? Y cómo hemos podido compartir entre nosotros este aprendizaje. Hoy queremos avanzar un paso más y entrar en algo más concreto. Queremos que nos vamos a escuchar o queremos que cada uno de los representantes de cada uno de los países nos cuenten sobre los proyectos clave donde Sonoma City fue clave para solucionar una problemática real, ¿ya? Cada uno con sus experiencias y sus contextos, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a empezar a ver un poco una dinámica de problema-solución, si lo queremos ver así. Ahora, con esto en mente, damos inicio al bloque de preguntas. Vamos con la primera. Uruguay desarrolló el Diccionario Nacional de Medicamentos y Afines, el DNMA. Está basado, obviamente, en el Sonoma City. De esta manera, ellos lograron estandarizar productos farmacéuticos y dispositivos médicos para mejorar la interoperabilidad en ese país. Para quienes están comenzando a construir una terminología nacional farmacéutica alineada precisamente con el Sonoma City, le dejo la pregunta a la Universidad de Uruguay, a Rosana, ¿verdad? Para que nos comparta qué recomendaciones en concreto desde la experiencia de implementación les aseguró un modelo sólido, y no solo sólido, sino que también funcional. Te doy la palabra, Rosana, para que nos puedas ayudar con esta pregunta, por favor. Gracias, Felipe. Bueno, para todos nuevamente, bienvenidos. Gracias por la convocatoria, por volver a un año más encontrarnos todos acá para compartir estas experiencias. Y bueno, y desde Uruguay contar entonces sobre justamente el Diccionario Nacional de Medicamentos y Afines,
proyecto que nos llevó varios años para poder implementar y ahora les voy a contar un poquito por qué fue tanto este trayecto, todo lo que nos ha pasado. Pero primero definirles o contarles en sí de qué se trata. Y se trata de una base de datos oficial, estandarizada justamente, de medicamentos y productos prescribibles en Uruguay. Es el catálogo nacional, digamos, que asegura que todos hablemos el mismo idioma cuando registramos, prescribimos, dispensamos o entregamos medicamentos, sin importar el sistema de información o la institución de salud en la cual uno se encuentra. Entonces, bueno, es una fuente que respalda tanto los procesos clínicos como justamente la gestión de medicamentos en todo el país. El propósito de esto es justamente garantizar la seguridad del paciente y la continuidad asistencial. ¿Cómo llegamos a eso? Llegamos primero identificando de forma unívoca cada medicamento y cada fin para evitar así las confusiones. Luego, previniendo los errores en lo que es la medicación, la prescripción, la dispensación y la administración. Y luego también asegurando la trazabilidad, el seguimiento y lo que fortalece a la gestión clínica y logística. Es así que el DNMA ayuda a integrar esta información para los sistemas de apoyo a la decisión clínica, como por ejemplo cuando se usa para alertar sobre interacciones medicamentosas y brindar así el soporte para la interoperabilidad con lo que es la historia clínica electrónica nacional que tenemos en Uruguay. Entonces, si un médico prescribe en un sistema y la farmacia dispensa en otro, ambos van a estar entendiendo exactamente de qué medicación estamos hablando gracias a esta codificación con Snowden. No solo nos quedamos en el ámbito institucional, sino que hoy en día el DNMA también forma parte de lo que son las compras estatales de medicamentos y justamente de dispositivos. Entonces, garantiza esa coherencia entre lo prescribible y lo que gestiona la farmacia o lo que se adquiere en el Estado. Y bueno, yo les decía que nos había llevado esto un gran camino y les diría que este camino fue de unos 10 años porque cuando Uruguay adopta el modelo de medicamentos, elige usar el de Reino Unido. Y hace unos años, Snowden Internacional hizo una transición de ese modelo actual al modelo actual, lo que nos llevó todo un proyecto en sí mismo que nos generó, bueno, tener que tomar varias definiciones, hacia dónde ir. Así que la primera recomendación clara para quien empieza el camino para lo que es adoptar un diccionario nacional de medicamentos, que vayan por el modelo actual de SNOMED, para no tener que duplicar esfuerzos ni quedar desfasados en esta terminología. Luego la segunda recomendación sería asegurar un modelo de gobernanza sólido, ¿no? Que en este caso el rol del NRC no sea solamente mantener técnicamente un catálogo, sino que liderar este proceso. Nosotros lo que tenemos es que cada 15 días la base oficial del Ministerio de Salud Pública de Medicamentos se actualiza, nos envía esa información y nosotros empezamos todo ese proceso de actualización para que todas las instituciones tengan la última información. Entonces tenemos un catálogo con un alcance integral, un alcance vivo. Y esto siempre justamente involucrando a los prestadores, a los clínicos, a los técnicos. Así que justamente la tercera recomendación sería no descolgarse, ¿no? Sino que trabajar en comunidad. La terminología de SNOMED, recién, como decía Alo, ¿no? Que acompañar, bueno, a los desarrolladores, bueno, esto es igual, acompañar a los médicos, acompañar a los farmacéuticos, a los informáticos, a registros médicos, escuchar a los prestadores de salud para poder construir este camino todos juntos, y esto es lo que asegura es definir a nivel nacional que sea algo útil, ¿no? Que este diccionario sea útil en la práctica. Y bueno, entonces de esta forma haríamos que el Diccionario Nacional de Medicamentos no sea solamente un catálogo,
sino que tampoco Snowmed sea solo un estándar, sino que son juntos un instrumento estratégico para asegurar lo que es la interoperabilidad, la seguridad, la eficiencia y así como les decía al principio, fortalecer lo que es la continuidad asistencial y la confianza en el sistema de salud. Creo que más o menos sería por ahí el tema de mis recomendaciones. Muchas gracias, Rosana. Yo he tenido la Oh, oportunidad de conversar contigo y eh, sabemos que es una problemática vital que, por ejemplo, para nosotros como NRC inicial, nos ha sido de bastante ayuda, así que muchas gracias por compartir esa recomendación. por favor, un gusto. Eh, Continuando, España ha liderado importantes avances en la implementación de SNOMED City en el ámbito de la vacunación, estableciendo principalmente un modelo que sirve de referencia regional. Es interesante contrastar este enfoque con experiencias como la chilena, donde en su primera versión de la extensión nacional se incluyó de manera inicial un conjunto de referencia que corresponde al Programa Nacional de Inmunización. Específicamente desde España, y le doy la palabra a Marta, nos gustaría que comentara un poco desde tu experiencia con estos proyectos, eh, si nos puedes indicar o comentar qué factores consideraron críticos para el éxito de esta implementación sectorial, como es en el caso de uso de vacunación, y pensando en la sostenibilidad regional también, ¿cómo ven esta propuesta de crear un grupo de trabajo colaborativo para la traducción al español, ¿cierto? Que beneficie a toda la comunidad hispanohablante. Marta, te cedo el micrófono virtual, por decirlo así. Muchas gracias, Felipe. Como me has hecho pregunta doble, empiezo con la primera, que no se me olvide luego la del grupo de traducción. Empiezo con los factores críticos para la implementación en los proyectos de vacunas. Entonces, aquí muy en línea con lo que ha explicado Víctor en la presentación sobre las responsabilidades de los centros nacionales de referencia. Un factor crítico en la implementación de cualquier proyecto, no específicamente de vacunas, es contar con el trabajo conjunto de diferentes perfiles clínicos, terminólogos y técnicos. ¿Vale? Esto es fundamental. Y además, en cualquier proyecto tienen que participar todas las partes interesadas, como nos estaba contando también Rosana como recomendación, en la definición de los requisitos. Esta participación de las partes interesadas y la formación de equipos multidisciplinares con una adecuada definición de los diferentes roles siempre es el punto de partida en general en cualquier proyecto. En España entonces se formó el grupo de trabajo de sistemas de información en vacunaciones para trabajar en esta definición de los requisitos y este grupo ha alcanzado acuerdos que han permitido ir mejorando los registros y los sistemas ya disponibles antes y la definición desde el Centro Nacional de Referencia participamos en este grupo de trabajo, somos miembros de este grupo de trabajo y además también resolvemos las consultas que nos van realizando. Y se ha conseguido una colaboración muy eficaz con el área de programas de vacunación, con el equipo técnico que es el encargado de hacer los desarrollos y también con las comunidades autónomas que participan proporcionando su información, integrando sus propios sistemas de información. Otra cosa que también comentamos es que, también comentaba Rosana, es que como recomendación es que también es un factor crítico en cualquier proyecto también, independientemente de que sea de vacunas o no, cualquier proyecto que implique el uso de SNOMED CT, nos resulta de muchísima ayuda contar con el equipo de SNOMED Internacional. Tanto el equipo de implementación, que ha estado aquí Alejandro haciendo esta presentación, contándonos las novedades, como el equipo de contenido y también los representantes de nuestras regiones. Y esto siempre nos ayuda muchísimo, siempre que tenemos que trasladar consultas, no lo podemos resolver dentro del CNR alguna cuestión. O sea que, en resumen, el primer factor crítico siempre somos las personas, ¿vale? Las personas que participamos en cualquier proyecto. Ahora, en el ámbito específico de las vacunas, como os podéis imaginar, la pandemia de COVID-19 fue un punto de inflexión. Puso de manifiesto la necesidad de contar con la información de todas las vacunaciones que se realizan a nivel nacional para poder realizar el seguimiento, la monitorización, para ajustar la estrategia de vacunación. Y entonces fue cuando se desarrolló el registro de vacunaciones específico para COVID-19 en España.
que fue para dar específicamente respuesta a esta necesidad, pero después fue el impulso para abordar la creación del Sistema de Información de Vacunaciones e Inmunizaciones, SIVAIN, que amplía el alcance, amplía el alcance del sistema de información es un nuevo sistema de información que amplía el alcance a otras enfermedades de interés. Entonces, una vez definidas las variables que se deben incluir, las que se va a intercambiar información, es imprescindible diseñar un sistema de información que tenga los enlaces terminológicos adecuados, pues el SNMCT, pero en combinación con otros. En concreto, para este sistema de información de vacunaciones, para SIVAIN, lo que se hizo fue se desarrolló un catálogo de vacunas y productos de inmunización que actualmente incluye códigos de SNMCT para las vacunas y para las sustancias que son sus ingredientes activos, también códigos ATC y luego códigos nacionales, sobre todo para la identificación de las marcas comerciales y de los fabricantes, que también son variables fundamentales en el caso de las vacunaciones. Y esto de la identificación de marcas comerciales y también de laboratorios lleva a otro factor crítico específico de sistemas de información de vacunaciones y también de diccionarios de medicamentos, como comentaba Rosana, la correcta identificación de los medicamentos. Y además añado la disponibilidad, la capacidad de poner a disposición de los usuarios de forma ágil los conceptos que necesitan para identificarlos. Muchas veces cuando nos solicitan el concepto es que ya les han distribuido a lo mejor la vacuna, ya la tienen ahí y están a punto de administrarla. Entonces necesitan poder identificar correctamente la vacunación con el producto que se ha utilizado. Y esto es algo para lo que a nosotros nos ha servido de mucho, por supuesto, tener una extensión nacional, porque esto nos permite dar respuesta muy rápida a las necesidades de creación de conceptos. Entonces, en resumen, las personas, los equipos multidisciplinares, la adecuada selección de estándares, no esta competencia entre estándares, sino el más adecuado para el uso que vamos a hacer. Y en el caso específico de las vacunas, disponer de forma ágil de los conceptos necesarios para identificar de forma inequívoca en este caso las vacunas, los productos. Y Felipe, te contesto seguido sobre lo que me preguntas del grupo que ha explicado Víctor, del grupo de traducción para la edición internacional en español. Sí, por ¿Sí? favor, adelante. Bueno, pues aquí, como me habéis oído muchas veces, que yo soy muy defensora de la edición internacional en español, aquí estamos todos de acuerdo en que la edición internacional en español o la Spanish Edition es de vital importancia para toda la comunidad de hispanohablantes. Entonces, actualmente existen mecanismos para comunicar a sus editores si hay incidencias o hay propuestas para nuevas traducciones. Ambos los hemos probado, tanto hemos comunicado incidencias como propuestas de traducciones adicionales. Y esto funciona muy bien actualmente. O sea, nosotros siempre hemos recibido una respuesta muy rápida y vemos que las aportaciones que hacemos se tienen en cuenta. Pero la formación de un grupo de trabajo colaborativo es algo mucho más avanzado, es un paso natural. También, por supuesto, con perfiles diferentes que se tengan que complementar. Pero esto nos va a facilitar, si se forma, se facilitaría el intercambio de ideas, enriquecería el trabajo que ya está realizándose. También podríamos influir en las prioridades, que se vean reflejadas también las diferentes variantes lingüísticas, que es un problema que a veces tenemos que compensar con las extensiones nacionales. Y de esta forma podríamos vernos beneficiados tanto los usuarios, que obtenemos las traducciones que necesitamos directamente en la edición internacional, como también para la propia calidad de la edición internacional como producto terminológico. Va a ser mejor si lo hacemos de forma colaborativa. Muchas gracias, Marta, por tu apreciación. Eh, También encuentro fundamental, yo creo que es un sentimiento un poco transversal a los centros nacionales de referencia, la importancia de la edición en español. Así que muchas gracias por tu intervención. Gracias. Bueno, para seguir un poco, Argentina en su momento enfrentó la problemática de acompañar terminológicamente la implementación de la receta electrónica. En su caso, establecía como una normativa nacional, desarrollando dos estrategias que fueron paralelas. Por un lado, la construcción de un diccionario nacional de medicamentos y la estandarización de prácticas y procedimientos clínicos, por otro.
Para contrastarlo un poco, esta experiencia, por ejemplo, con nuestro país en Chile, donde estamos recién comenzando el camino para estandarizar tanto las actividades o, por ejemplo, también los procedimientos clínicos. eh, Marina, ¿podrías contarnos un poco cómo definieron estas dos líneas de trabajo y qué lecciones aprendieron o obtuvieron sobre la articulación entre las necesidades regulatorias y además sumado a la implementación prácticas no MCT en este contexto de normativa? Te cedo la palabra, Marina, por favor. Gracias, Felipe. Sí, nosotros cuando empezamos a trabajar, digamos, nos enfrentamos con el escenario de que ya había varias soluciones existentes previamente a la existencia de la normativa, muchos sectores con listas propias, bueno, muchas soluciones privadas con un uso difundido también. Bueno, nos enfrentamos como a todos, les ha pasado con la dificultad de gestionar el cambio, con resistencias naturales, esperables, ¿no? Entonces siempre nuestra estrategia global, digamos, si lo tenemos que definir de alguna manera, tiene que ver con ir impulsando gradualmente la adopción de la tecnología, y eso siempre fue así en todos los ámbitos. Nosotros por normativa se definieron tres tipos de prescripción electrónica. La normativa nuestra viene igualmente de 2020, bastante posterior a que ya existían estas soluciones, pero ahí se empezó como a normar la receta, la prescripción electrónica, mejor dicho. Y en este caso, bueno, se fueron actualizando y mejorando y profundizando los alcances, ¿no?, de la normativa hasta la obligatoriedad a partir del año pasado, de este año, perdón, del semestre pasado, de, bueno, volverla obligatoria la prescripción electrónica para todo, ¿no? Para medicamentos, para estudios complementarios, prácticas, procedimientos y también dispositivos o productos médicos prescribibles. Todos sabemos que, bueno, para cualquiera de estos escenarios se necesitan distintas cosas, básicamente una descripción clara y completa de lo que se está prescribiendo y un diagnóstico, ¿no?, que se registre. Lo que se promueve es la estandarización de ese contenido que se tiene que registrar en todo ese tipo de prescripciones. Entonces, bueno, a todo ese contenido se le puede asignar una guía clínica de SNOMED CT, pero como les decía antes, bueno, el universo es disímil, por lo cual todavía no es obligatorio, estamos yendo hacia esa obligatoriedad, pero a poco construyendo y allanando el camino. Entonces, tuvimos un abordaje diferencial por contenido. Por un lado, la construcción del Diccionario Nacional de Medicamentos, que en este caso además ya nos habíamos adelantado a la aparición de la necesidad y de la normativa, digo, por una visión estratégica, ¿no? Desde 2019 ya empezamos a publicar el Diccionario Nacional de Medicamentos, adelantándonos a esa demanda. Entonces ya llegamos de otra forma, ¿no?, acompañando a la normativa. De todas formas, o lógicamente, y ahora vamos a hacer las descripciones del caso y qué se fue modificando y generando para ese diccionario. Pero para los medicamentos nosotros tenemos una fuente de verdad, una fuente oficial, válida, que pudimos tomar y representar en SNOMED CT, que es el Vademecum Nacional de Medicamentos de la agencia regulatoria nuestra, que es la ANMAT, que establece cuáles son los medicamentos que están autorizados, ¿no? Entonces ahí ya tenemos una fuente oficial que podemos tomar y con quien hemos ido también construyendo una alianza institucional que fue mejorando también la forma de acceso a esa información con el tiempo, con los años, y pudimos representar de este Vademecum en nuestro diccionario, bueno, conceptos que están vinculados a presentaciones farmacéuticas comerciales, a medicamentos comerciales, y bueno, distintas clases que harían referencia a lo que podría ser un genérico para nuestra ley, pero bueno, es bastante largo y complejo el modelo de medicamentos. Solo para mencionarlo, que tenemos estos grandes grupos, ¿no?, de información representada. El diccionario se puede usar como un catálogo, si se quiere, como código de descripción, o bueno, la idea de lo que finalmente promovemos es que se use completo, con todas las relaciones, ¿no?, que eso sería el fin último, ¿no?, y poder usarlo, como comentaba Rosana también, para mejorar la seguridad del paciente, para generar alertas, para, bueno, un sinfín de posibilidades y potencialidades que tiene el estándar, pero bueno, también entendemos que no todos los usuarios tienen ese mismo nivel, o mejor dicho, capacidad de poder implementarlo por ahí completo, entonces intentamos armar estrategias para facilitar esa implementación, desde que, bueno, puedan implementarlo aunque sea como una lista plana de presentaciones o de medicamentos genéricos, a, bueno, el que puede y
digamos, instalar un servidor de terminología como contaba Alejandro, bueno, puede hacer uso pleno de todo lo que ofrece un diccionario de medicamentos basado en una ontología. Para facilitar la implementación, armamos conjuntos de referencia, que son los artefactos que mencionaba Víctor, ¿no? Que se pueden generar en las extensiones. Eso también fue mejorando, con el tiempo fuimos generando más conjuntos de referencia a medida que aparecían necesidades. Hoy por hoy tenemos 8, unos que están vinculados, simplemente divididos por la clase a la que pertenece el concepto, sean que están ahora comercializados o que ya salieron de comercialización, y después el equivalente, otros 4 conjuntos de referencia que adicionalmente generan el recorte de, bueno, esta es la foto de lo que está autorizado, perdón, al día de hoy, ¿no? El camino igual fue difícil por la complejidad de la temática, a todos nos ha pasado. Escuchaba a Rosara y a Marte, bueno, sí, todos hemos pasado por eso mismo, ¿no? Por esos vericuetos, ¿no? Pero bueno, nuestro objetivo es eso, que se use. Entonces, bueno, digamos, como ventajas para lo que es medicamentos, es que teníamos ya un camino allanado por habernos adelantado de alguna forma a la normativa, al requerimiento, a la necesidad, que tenemos un vademecum oficial que podemos representar en el estándar semántico y que podemos generar a partir de ese vademecum las abstracciones de clase correspondientes para el diccionario, que eso no está en el vademecum, sino que lo generamos nosotros obviamente a través del estándar. Sin embargo, bueno, nos llevó tiempo porque lo pudimos completar el año pasado, ¿no? Ese modelado de un diccionario que empezó hace 5 años, 6, pudimos completarlo por lo que comentaba Víctor, que en el NRC puede tener desde una persona hasta un montón. Bueno, nosotros tuvimos durante un buen tiempo 3, 4 personas con, bueno, muchos frentes. Entonces, bueno, y también requiere un recurso humano muy especializado, que eso también creo que es un desafío, y tiene una curva de aprendizaje, ¿no? También el estándar. Digo, no es simplemente incorporar recursos humanos, sino que requiere una formación y un tiempo de aprendizaje. Entonces, bueno, en el año pasado logramos completar ese modelado de todo el diccionario, y también con la particularidad para la problemática, digamos, o la solución planteada para el diccionario de medicamentos, que es que ya tenemos, es un contenido que hay una parte que está en el core de norma internacional, en la edición internacional, que sería lo vinculado a los genéricos, lo pongo entre comillas porque no es el nombre es NOME, pero bueno, la parte de lo que serían los medicamentos genéricos, aunque hay faltantes de GAP que se fueron generando y promocionando, pero tiene, bueno, todo ese otro trabajo que fue ir creando todos los conceptos de las presentaciones reales que se venden, digamos, y se dispensan acá en Argentina, que a lo largo de este tiempo habrán sido unos 20.000 conceptos más o menos, un poquito más, de presentaciones comerciales. Siempre en estado comercializado hay entre 16 y 17.000, pero digo, con el histórico llegamos a eso. Y bueno, y de ahí crear, sí, los medicamentos comerciales y toda la vinculación, ¿no? Y la idea ahora que ya está hecho el modelado desde el año pasado, que obviamente se va actualizando este contenido cada vez con actualizaciones más frecuentes, por la necesidad obviamente del proyecto, es ir generándole valor agregado, ¿no? Y mejorando, no sé, mejorando descripciones, mejorando sinonimia, generando nuevos conjuntos de referencia, generando clases nuevas para distintas necesidades que van apareciendo. Y ese es el camino que seguimos con medicamentos. Ahora, con la necesidad de prescripciones, de estudios complementarios, prácticas y procedimientos, bueno, ahí fue, bueno, todo es complejo igual, ¿no? Pero esta es otra complejidad diferente, es que no teníamos una fuente de referencia, ¿no? Digo, por ahí en algún otro país puede que suceda, pero acá no tenemos un nomenclador único de referencia que pudiéramos tomar de inspiración para garantizar que todas las prácticas estén representadas. La verdad que llevó un trabajo de indagación bastante profundo, en el ámbito público, privado, con dificultades lógicas del acceso a esa información. Finalmente decidimos trabajar, bueno, a partir de 3 nomencladores de uso bastante difundido, públicos, ¿no? Que son el programa médico obligatorio, el nomenclador de la obra social PAMI, que tiene 5 millones de afiliados acá en el país, bueno, y el programa Sumar, que también tiene otros tantos beneficiarios, bueno, y a partir también de otros aportes de algunos privados, bueno, ir actualizando el contenido de prácticas en cada edición, con mesas de trabajo, vamos compartiendo contenido, se va recibiendo feedback. Y acá es la diferencia central con medicamentos es esto, que primero que
para poder ya salir a dar cumplimiento y a utilizar y prescribir procedimientos en la receta, en la prescripción electrónica, perdón, ya hay contenido dentro de la edición internacional, más otros conceptos que hemos creado nosotros, hay 60.000 conceptos de procedimientos que se pueden usar. Digo, no había que generar, como en el caso de los medicamentos, que es propio de cada país, que hubo que generar todas las presentaciones. Entonces acá ya partimos de una base, bueno, ya hay un contenido. Entonces nuestro trabajo acá no tuvo que ver con crear un diccionario de prácticas, porque además no sería posible crear un diccionario, por, bueno, justamente esta variedad que hay de prácticas y cómo lo denomina cada sector, y además es variable, digo, van apareciendo nuevas prácticas, nuevos equipamientos médicos con los que se realizan determinadas prácticas, con determinadas técnicas, bueno, no hay hoy el sustento para hacer un diccionario. Entonces, nuestro abordaje fue por otro lado, bueno, garantizar que todo lo que se necesite prescribir esté representado en el estándar. Que eso, bueno, implicó detectar faltantes en la terminología, como, bueno, con el resto del contenido. Y ahí sugerimos como dos formas de implementar procedimientos, de prescribir procedimientos. Una es, bueno, usando toda la jerarquía completa, ¿no? De procedimientos, que trae estos 60.000 conceptos que hablábamos. Y para facilitar la implementación y para facilitarnos también a nosotras la revisión del contenido, bueno, empecemos a establecer partecitas, ¿no? Y revisamos por partes y armando conjuntos de referencia por temático, por tipo de práctica. Entonces armamos dos conjuntos de referencia grandes, que son el de imágenes y el de laboratorio. Bueno, llevan el 80% más o menos de la prescripción de los estudios ambulatorios son o imágenes o laboratorio, ¿no? Entonces, bueno, empezamos por ahí, lo revisamos, lo compartimos con las provincias, con los sectores privados, recibimos feedback, pero estamos abiertos a todo el tiempo la actualización de eso, porque bueno, esto es algo justamente variable que no podemos acotar. Y ahora estamos trabajando en un nuevo conjunto de referencia para facilitar también la implementación, que agrupe, bueno, todas las otras prácticas que no son ni diagnósticos por imágenes, ni de laboratorio, las que estarían vinculadas a, no sé, las distintas especialidades, cardiología, ginecología, dermatología, bueno, todas las especialidades que tengamos, para, bueno, poder dar respuesta y facilitarles la implementación, ¿no? Como nota al pie, con dispositivos estamos empezando ese mismo camino, con productos médicos también, es otra complejidad distinta, pero bueno, sí se suma la complejidad de que no hay un nomenclador tampoco de dispositivos ni productos médicos que se usen uniformemente, entonces bueno, estamos ahí reconstruyendo, trabajando, viendo estrategias. También hay ya conceptos de dispositivos en SNOMED, hay 13.000 descendientes de dispositivos que se podrían utilizar para prescribir, pero bueno, estamos en un proceso recién ahora abordando esto. Como lecciones, resumidamente, que digamos, sea parte de lo que apuntabas, digo, pensar, y bueno, uno aprende después, ¿no? Cuando está metido en ese proceso, no tiene expectativas, después en la realidad de un ecosistema que ya está en funcionamiento, bueno, las expectativas chocan con esa realidad, hay una complejidad técnica, una diversidad de actores, entonces, bueno, fue ir adaptando las metas a lo posible, ¿no? Por ahí empezamos con la idea de construir un diccionario de prácticas, y bueno, después en la realidad, bueno, nos va encontrando con las limitaciones de lo real, y bueno, se va pensando otras estrategias. La necesidad de tener herramientas simples, ¿no? de contar con capacitación, para eso construimos todos estos redsets, de acuerdo a lo que vamos pidiendo para los usuarios, y sí también un aprendizaje es clave la participación del sector público y privado en la construcción del contenido, ¿no? Porque bueno, son ellos los que están en el terreno, que tienen sus problemas a resolver, y los que nos pueden plantear también las necesidades y los faltantes reales de lo que haya que crear en la extensión. Muchas gracias, Marina, por recordarnos la dificultad que puede conllevar para un centro nacional de referencia llegar a un estándar semántico como SNOMED a tanto pasos del proceso o flujo clínico, ¿cierto? Como también a sistemas más complejos, como por ejemplo receta, ¿ya? Así que muchísimas gracias por tu intervención. Gracias. Vamos a continuar con Belisa, entonces, porque sabemos que Belisa ha desarrollado un enfoque bastante particular en la gestión de solicitudes de estandarización semántica,
em, lo que ha representado o representa un modelo operativo específico, ya para países sobre todo con recursos limitados, pero que tienen necesidades concretas de interoperabilidad. Esta experiencia es valiosa para otros países también de la región, ¿cierto? Que también buscamos optimizar los procesos de gestión de la terminología Snowmed City. Eh, por lo tanto, quiero darle el paso a Juan para que nos pudiera compartir, en el fondo, la problemática de cómo estructuraron este sistema de gestión de solicitudes de estandarización, ¿ya? Y en el fondo, ¿qué estrategias implementaron para priorizar y resolver de manera eficiente estas mismas necesidades de estandarización semántica en el contexto nacional de Belice? Juan, te cedo la palabra, por favor. Muchas gracias, Felipe, y pues para mí es un honor estar aquí para compartir pues nuestra experiencia en un tema que es fundamental para la transformación digital de la salud. La gestión de solicitudes de estandarización semántica para un país como Belice, con recursos limitados, pero con necesidades muy concretas de interoperabilidad. Este no es un desafío teórico, es un obstáculo diario. Tenemos sistemas de información críticos como el BHIS, que es el Belize Health Information System, que es como la columna vertebral del sector público. Y tenemos también la aplicación RAWA del seguro de salud operando en silos. Esto significa que datos duplicados, ineficiencias para nuestros personales clínicos y lo más importante, una visión fragmentada de la salud de nuestros ciudadanos. Nuestro objetivo era claro, construir un ecosistema de salud conectado y para ello necesitamos un lenguaje común. ¿Cómo construimos nuestro motor de interoperabilidad? Para resolver este desafío, no creamos más burocracia, creamos una solución centralizada y tecnológica. La plataforma de intercambio de datos clínicos, CDEP, como le decimos de cariño acá en Belice, esta plataforma se convirtió en el núcleo de nuestra estrategia. Entonces, ¿cómo gestionamos las solicitudes de estandarización a través de ella? Lo estructuramos en tres pilares, un repositorio central y un servicio de terminología. El CDEP no es solo un puente, es el cerebro de nuestro ecosistema. Contiene un servicio de terminología que actúa como la única fuente de verdad para los vocabularios clínicos. Esto garantiza que cuando el VHS habla de una enfermedad, sistemas como el RAWA o cualquier otro sistema en el futuro entiende exactamente de la misma manera. Segundo, es una gobernanza centralizada. Como Ministerio de Salud y Bienestar, asumimos el rol del NRC. En la práctica, esto significa que cualquier solicitud de un nuevo término, una nueva clasificación, un mapeo entre sistemas, pasa por nuestro equipo, centralizamos la gobernanza para asegurar coherencia y alineación con nuestras prioridades nacionales. La arquitectura es basada en estándares. Decidimos desde el principio no reinventar la rueda. Adoptamos el estándar internacional HL7 Fire. Para mi equipo técnico esto fue clave. Usamos los recursos de Fire como nuestros bloqueos de construcción, code systems para definir nuestros vocabularios como ICD-10, ICD-11, LOINCs, NoMedCT, value sets para especificar qué código usar en un contexto particular y lo más poderoso, los concept maps. Entonces, ¿cómo hicimos función de manera eficiente? Es una buena estructura, no es nada sin estrategia inteligente, especialmente cuando cada recurso cuenta. Nuestra estrategia se basó en pragmatismo. Primero, adoptar en lugar de inventar. En vez de gastar años creando vocabularios locales, adaptamos estándares globales robustos como SNOMED-CT, ICD-10, ICD-11. Nuestro trabajo se centró en mapear, adaptar estos estándares a nuestro contexto, no en crearlos desde cero. Priorizar el alto impacto. Nuestro primer gran prueba fue la integración del VHS RAWA, porque el mayor punto de fricción para nuestro personal de salud al enfocar nuestros esfuerzos de estandarización es resolver este problema. Demostramos el valor del proyecto rápidamente y obtuvimos el apoyo necesario para continuar. Tercero, resolver casos de usos reales. Nuestro servicio de terminología no solo es teórico, sino tiene una capacidad de traducción muy práctica. Por ejemplo, permite nuestros sistemas convertir un código como en la ICD-10 030.0 para embarazos gemelar
a su equivalente exacto en ICD-11, que es JA 80.0. Esta funcionalidad es la que realmente permite que nuestros sistemas antiguos, nuevos, coexistan y se comuniquen. Entonces, gracias a este enfoque, hemos establecido una base sólida para un sistema de salud verdaderamente integrado. Hemos reducido la duplicación de datos, hemos empezado a construir un registro de salud longitudinal para nuestros ciudadanos y lo más importante, hemos empoderado a nuestro personal clínico con información más completa y consistente. El CIDEP ahora funciona como la columna vertebral para el intercambio de datos y nuestro rol como NRC nos permite gestionar la evolución de nuestros estándares semánticos de manera ordenada. El camino no ha terminado, pero ahora tenemos un sistema escalable y sostenible para seguir creciendo. Para concluir, la experiencia de Belice demuestra que la estandarización semántica no tiene por qué ser un proyecto inalcanzable para países con recursos limitados. Nuestro modelo se resume en una estructura centralizada a través del CIDEP, una gobernanza clara liderada por el Ministerio de Salud y una estrategia pragmática de adoptar estándares internacionales y enfocarse en resolver problemas de alto impacto. Esperemos que nuestra experiencia pueda ser valiosa para otros países de la región que enfrentan desafíos similares. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Un gusto saber y escuchar de qué tan bien estructurados están por allá en Belice, así que, sobre todo con el tema de la gestión de solicitudes de estandarización, así que yo creo que como país tenemos muchas cosas que conversar, así que vamos a estar en contacto. Muchas gracias por tu intervención. Em, para seguir un poco y contarles también que El Salvador ha trabajado en el desarrollo de también una metodología de gestión del cambio, ya que ha sido específica para implementaciones de SNOMED City, reconociendo que la adopción exitosa de tecnologías estándar va más allá del aspecto técnico, ¿verdad? Esta aproximación metodológica al cambio organizacional es fundamental para la sostenibilidad de las implementaciones. Dejo el paso a William con la siguiente pregunta. Williams, ¿cómo en su contexto desarrollaron esta metodología y qué componentes consideran esenciales para facilitar la adopción de SNOMED City en las organizaciones de salud salvadoreñas? Y una mini pregunta también asociada es, ¿qué recomendaciones también darías a otros países en la gestión del factor humano en estos procesos de transformación terminológica? Williams, todo tuyo el micrófono. Gracias, Felipe. Quizá el punto más importante de todo esto es, hay tres puntos importantes para nosotros en la implementación desde que empezamos en esto de la salud digital y la implementación de un nuevo sistema que le llamamos SIS. Y es que tenemos como centro a las personas. eh, Trabajamos mucho, tal y como dijeron los predecesores, el respeto por los equipos técnicos. Y algo que me gustó mucho que dijo Marina, que es tener en cuenta el trabajo pasado. Entonces, nuestro sistema de información, SIS, actualmente está implementado en el 100% de establecimientos con un 100% de conectividad y contamos con un ejército de implementadores que son médicos muy jóvenes, nativos digitales, que se han encargado de, desde su formación, entender el sistema y conocer los procesos etéreos que a veces no se suelen ver en la normativa y entender muy bien de las necesidades que tiene el clínico en los lugares de implementación. El sistema actualmente es monitoreado por ellos están en campo monitoreando continuamente y pues son los que traen aquí al Ministerio de Salud las nuevas solicitudes o nuevas inquietudes que puedan llegar a tener los clínicos. ¿Cómo se integra esto con el pasado? Y es que el Ministerio de Salud de El Salvador había trabajado fuertemente en el pasado en crear sus catálogos propios en sistemas quizá un poco más arcaicos y que han llegado a su obsolescencia tecnológica, pero el conocimiento y los catálogos existentes eran de de un conocimiento previo de años. Entonces, estos catálogos se rescataron, se pusieron en la nueva tecnología
y se adaptaron perfectamente a los flujos de trabajo, que eso es algo muy importante. El sistema respeta el flujo de trabajo y trata de hacer que el clínico, de una manera natural, comience a adoptar pasos que son útiles para la terminología, que está corriendo la magia atrás a través de los ingenieros. Estos catálogos que fueron construidos por años definitivamente necesitan un mapeo y necesitan una continuo mantenimiento, actualización y todo lo que se enfoca en torno a lo cambiante que es la clínica. Pero es allí donde hicimos uso de herramientas que a través de Alejandro, de Víctor, empezamos a aprender a manejar, que son Snap2Snomet y usar el Snowstorm como parte de nuestro sistema para empoderar a estos médicos jóvenes implementadores a que nos ayuden a mapear siempre con la visión de un supervisor. Es decir, la tarea clínica, la tarea de consulta, parte de un catálogo anterior, puede sufrir modificaciones en el mapeo de alguna manera, pero es un ente o una cabeza que está aquí en el Ministerio de Salud que en una discusión técnica agiliza la adopción de esos términos que ya fueron curados en el terreno. Eso nos ha garantizado ahorita, por ejemplo, haber mapeado la cantidad de procedimientos que se hacían en el pasado, que fue un trabajo muy intenso por parte de Estadística Médica del Ministerio durante 3 años. Ese trabajo se retomó y ahora estamos viendo el producto de lo que ellos hacían o hicieron de una manera bien y consensuada con los clínicos, actualizándolo con los formatos de Snomet a través de la herramienta de Snap2Snomet, que permite tener una gestión de usuarios, que permite tener una visión en cascada del refinamiento de estas cuestiones hasta que finalmente el mapeo sea oficializado para después pasarlo a nuestro equipo técnico de desarrollo para que lo introduzca dentro del sistema en el flujo clínico que anteriormente les mencionaba. Esta red de agentes de cambio no solamente es importante para hacer que el sistema se implemente, sino también que cumple una función bidireccional. Es un puente de acceso y de información tanto para el equipo técnico de desarrolladores tecnológicos como para los médicos, y nos hemos convertido prácticamente en un puente que integra los dos mundos. Cabe anotar que El Salvador no tiene una formación grande en informática médica, pero este ejercicio durante los últimos 4 años ha generado una serie de conocimiento muy importante con la asesoría de expertos y el acompañamiento de otros miembros también de los National Release Center de la región. Entonces yo creo que eso ha sido muy bueno, nos permite tener un borrador inicial, un estado de progreso, un bajo revisión, un completado y finalmente un publicado. Entonces, hacemos un uso de las herramientas de Snap2Snomet en el término de exacto, broader, narrower e inexacto para poder mapear cada uno de estos procesos, y ahora esta dinámica colaborativa pues asegura que los mapeos evolucionen de una forma controlada, transparente y con una participación activa de los actores clínicos, fortaleciendo la adopción en todos los aspectos clínicos. Entonces, creo que eso es muy importante para que ocurra el cambio que queremos ver en el efector final, que es el clínico. Tenerlo en cuenta desde el inicio para que sea usada la herramienta y sea diseñada de una manera que no entre en conflicto con los flujos clínicos. Muchas gracias, William, por tu intervención y hacernos también recordar la importancia de la gestión del cambio. No ocurre solo a nivel de los sistemas de información de salud, sino que también a nivel de los estándares, ¿ya? Son temas y conceptos que van de la mano. Y para concluir, vamos a hacer una especie de ronda de preguntas, ¿ya? Donde cada centro nacional de referencia, con el mismo orden inicial que empezamos, por ejemplo, iniciando con Uruguay, nos puede dar una recomendación concreta o un highlights, estos vendrían siendo como los highlights finales, ¿cierto? Para que tanto los países que están implementando Snomet City como sus instituciones o prestadores institucionales hagan o permitan que esto sea más eficiente, es decir, la implementación del estándar Snomet City. Le cedo el paso a Rosana de Uruguay.
Bien, perdón, me había quedado leyendo la pregunta que estaba haciendo Iván en el chat y me había quedado pensando un Me ha poquito. pasado lo mismo. Es que además algunas muy interesante, ¿eh? Como la de Loic, Sí, por ejemplo. totalmente. Entonces, que me salí, Felipe, de la pregunta, ¿me repetirías? ¿Sería lo de la recomendación? Sí, danos como un cierre, digamos, de recomendaciones, o una recomendación que tú consideras quizás importante para al momento de implementar Snowmed City en las instituciones y en los países. ¿Ya? Bien, creo que la dije también en la charla cuando hablé sobre el diccionario de medicamentos, que para mí de las cosas más importantes es poder construir esto desde o cerca de la gente, involucrando justamente a quienes registran, escuchando a los que usan los datos, acompañando a las instituciones con las capacitaciones, desde no solo ir por los cursos internacionales, que hoy ya lo mostró, la cantidad de cursos que empezaron ahora, se fueron como fragmentando, que antes era uno de implementación, el de fundamentos, eran como más extensos, ahora lo han hecho todo más fragmentado. Realmente aconsejo, yo hice recién hace poquito nuevamente el de fundamentos para poder volver a ayornarme con cuáles eran las nuevas. Este, Cositas que se van agregando y la verdad que vale mucho la pena y creo que es eso, que mi mayor recomendación es hacerlo en conjunto, en comunidad, con la gente que está haciendo, o sea, que empieza a adoptarlo y que se entienda, y darles el feedback, ¿no? De para qué sirve, cómo se usa y bueno, y cómo podemos mejorar y que todo esto justamente es para el paciente, ¿no? Para todos nosotros que en algún momento también estamos del otro lado del mostrador, digamos. Así que cierro por ahí. Gracias, Rosana. Felipe, Bueno, para... ¿te doy solo titulares o seguimos con Sí, la mira, pregunta? yo creo que hay una pregunta interesante que yo creo que nos va a sacar un poco del libreto. Así que yo no sé si Marta, por ejemplo, quieres tomar alguna de estas 5 preguntas y desarrollarla. ¿Te Creo que me voy parece? a quedar lógicamente la 2. No me ha dado tiempo a leer todo, pero me quedo la 2, lógicamente. Un plan para implementar SNOMED en España, contemplando la diversidad de idiomas, la diversidad lingüística que tenemos en España. Solo conozco la extensión catalana y la española. Muy bien, pues efectivamente tenemos la extensión del Sistema Nacional de Salud, que está en español y en inglés, y está también la extensión catalana, que tiene las traducciones al catalán y de los conceptos, tanto de la edición internacional como de conceptos de la extensión SNS, y además conceptos adicionales. Y realmente estos son iniciativas de las propias comunidades autónomas que por supuesto nosotros apoyamos. O sea, estos son iniciativas que surgen en el caso de la extensión catalana de la propia comunidad autónoma de Cataluña. Entonces, no es que exista un plan, pero desde luego en España es muy, muy importante los idiomas cooficiales en todos los informes clínicos y demás. Entonces, por supuesto, nosotros apoyaríamos las extensiones locales para cubrir esta necesidad que se fueran generando. Creo que no había ninguna más específica para mí, creo que no. Sí. No. Sí, hay alguna que es Muchas gracias. específica. Sí, gracias, Marta. Una específica para Argentina, que es el punto 4 de la pregunta que nos pone Iván, ¿cierto? Es cómo se propone al Centro Nacional de Referencia de Argentina nuevos conceptos. Marina, ¿tú nos puedes ayudar con esa pregunta? Sí, ahí justo estaba escribiendo en el chat, le iba a poner el mail para que nos envíen, que ahí le mandamos el link del formulario. Ahora dejo el mail acá en el chat, pero nos mandan mail y ahí le pasamos cuál es el formulario para solicitar contenido. Súper, Marina, gracias. Y hay algunas preguntas que son más bien corporativas, por decirlo así. Yo no sé si Alejandro o Víctor nos podrían ayudar con esta respuesta. Por ejemplo, ¿cuál es la perspectiva sobre la colaboración LUEC-Snowmed City? Preguntaste que se pegó ahí, Iván. Así que Eh, yo, Ahí puse un poco abajo algo de la respuesta ya en el chat con esto de que sí, la idea es que ya está traducida al español. No es difícil incluirla de nombre, pero requiere algunos cambios, porque hoy en día las extensiones colaboran hay unas complejidades ahí
que deberían poder hacerse sin problema. Pero sí, para el año que viene seguramente ya va a haber traducciones de Login. Y sobre las conectatones, que era la otra pregunta, las que pusimos como ejemplo y las que vimos son conectatones públicas de redes regionales en las que participan países. Pero bueno, es una estrategia que pueden aplicar los propios países, los NRC pueden organizarlos, o inclusive sociedades como HL7. ¿No? Estamos dispuestos a ayudar al que quiera organizar una conectatona a otro nivel también. Muchas gracias, Alejandro. Víctor, Me creí parece que que iba a comentar algo. sí, eso te iba a decir. Víctor, por ahí. No, solo iba a hacer hincapié en la otra pregunta de Iván sobre el mapeo a otras instancias administrativas, etcétera. Nomenclaturas de facturación, FONASA, nomenclatura de obras sociales, etcétera, o es algo que correrá por el sector privado. Yo creo que eso lo podría responder mejor tú, Alejandro, pero me llamó la atención su pregunta porque es muy interesante. Creo que está más ligada a los NRC, que en cada país van a tener que armar como las estructuras que posibiliten que los implementadores pasen del documento clínico a un documento de facturación. Y cada país tiene como sus desafíos, ¿no? Sí, parece que ahora que leí FONASA, me parece que va para acá la pregunta, para Chile. Claro. Bueno, FONASA es el Fondo Nacional de Salud, ya que tenemos acá en Chile, que es el Seguro Social, por decirlo, de salud estatal, por decirlo así. Eh, Iván, y bueno, y aprovecho en esta misma pregunta contarles un poco cómo ha sido la experiencia de Chile, ¿cierto? Como Centro Nacional de Referencia Bebé o Naciente. Ya estamos creados hace muy poco, de hecho hicimos nuestra primera liberación de extensión nacional chilena, que para nosotros fue un hito, debido a que si bien Chile es país miembro de SNOMED City desde el año 2013, recién en junio de este año nosotros pudimos hacer la primera liberación al browser internacional, ¿ya? O a la comunidad de SNOMED internacional en general. Eso como punto uno, ¿ya? Y en ese contexto, estamos ya generando conjuntos de referencia o RefSets, ¿cierto? Que es el término técnico que usa el estándar SNOMED. Y tenemos ahí, por ejemplo, todo lo que son las vacunas, con términos clínicos del Programa Nacional de Inmunizaciones. Y también tenemos algunos ya diagnósticos que están siendo utilizados en plataformas de teleinterconsulta, por ejemplo, ginecológica, ¿ya? Ahora, como bien saben, en el caso chileno, y yendo un poco a la pregunta de Iván, nosotros vamos a empezar a crear de a poco estos conjuntos de referencia que son normativos, ¿cierto? Que los vamos a empezar a crear de a poco, y dentro de esos conjuntos de referencia probablemente estén las prestaciones de FONASA, ¿ya? Ahora, esto es un gran desafío, ¿cierto? Como les gusta mucho, nos gusta mucho decir a nosotros, porque en el fondo es casi cambiar un estándar por otro, ¿ya? FONASA tiene ya códigos, por decirlo así, que se asocian a prestaciones clínicas, por lo tanto vamos a tener bastante trabajo, y obviamente, como es el espíritu de un Centro Nacional de Referencia, eh, estas implementaciones o el uso de estos conjuntos de referencia que se van a crear en su momento van a ir tanto para el ámbito estatal o público, por decirlo así, y para privado, ¿ya? Es para ambos tipos de prestadores institucionales. Ya no, aquí no hacemos ninguna distinción entre si es privado o público, por decirlo así, Iván, ¿ya? Así que eso, no sé si pudimos contestar bien tu pregunta. De todas maneras, están ahí los contactos y puedes solicitar después nuestros correos electrónicos para que podamos seguir. Em, Muchísimas gracias, Iván. Muchísimas gracias a ti también. Y bueno, cerrando ya un poco esta sección, quiero agradecer a todos los asistentes, a los panelistas, ya que nos ayudaron a preparar este panel y a contarnos sus experiencias que para nosotros, sobre todo, y nuevamente repito que estamos iniciando como el niño chico, por decirlo así, de la NRC o el hermano pequeño de los NRC de habla hispana, en este caso Chile, ha sido bastante valioso y sobre todo ha sido un honor para mí poder moderar representando a nuestro país. Así que muchas gracias de nuevo, le doy pase a Agustín para que pueda hacer el cierre y buenas tardes.
No se escucha bien, No se Agustín. escucha. ¿Ahora se me escucha? Ahora perfecto. Ahora sí, ahí está, me había apagado. Bueno, no, nuevamente un placer escucharlos a todos, realmente que estén todos reunidos acá y nada, agradecerles el tiempo. Creo que estuvieron buenísimas las preguntas que nos puso Iván, que, que bueno, la idea siempre es esa, ¿no? Poder compartir, sacar dudas, así que y acercar todo lo que vienen trabajando cada uno. Espero que los podamos encontrar presencialmente mañana en las jornadas. Si no, bueno, nos despedimos. Ahora viene un break y el 15:30 continúa en esta sala una charla sobre normativas de implementaciones. Así que nada, los esperamos ahí. Los despido a todos y les agradezco la presencia.